Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy, 16 de septiembre del 2022, para todas y todos los mexicanos, pues viva la patria, viva los mexicanos, viva todo ese espíritu que nos hace ser emprendedores únicos, excelentes anfitriones. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con una sección que son procesos. La sesión anterior tuvimos, digamos, como el índice y semana tras semana vamos a tener diferentes secciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre procesos y vamos a adecuarlo específicamente a una de las preguntas que mucha gente se hace cuando pues está desorientada, cuando vive una pérdida, cuando vive un duelo, cuando no sabe para dónde ir y tiene perspectivas muy encontradas, emociones muy encontradas. Yo creo que una de las preguntas básicas que debemos hacernos, pues sí, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y es muy común para nosotros los que nos dedicamos a la terapia o a la salud o a dar ese tipo de asesorías, igual que otros profesionistas, que hagan esa pregunta y que se enfrenten pues a tratar de dar respuestas que sean asertivas y que den una dirección pues clara, contundente a la persona que nos está pidiendo, sobre todo respuestas como el qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo. Y este va a ser un pequeño programa en donde vamos a tratar de responder estas preguntas, pero para poder hacerlo, vamos a pasar a una diapositiva en donde voy a mostrarles a ustedes lo que es un poco el modelo TGDI, cómo este modelo puede ayudarnos a dar esa respuesta. En principio vemos en la pantalla que existe un iconito que dice perfiles. Bueno, esto es como saber a quién me estoy refiriendo, de quién se trata, cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes. Todo tipo de asesores necesitan tener al menos un background, un poquito de historia de la persona que nos está consultando para tratar de ser asertivos y dirigir de forma individual las respuestas que nos están solicitando. Pero hay que entender lo siguiente. Así como no existe una receta de cocina y cada uno de nosotros requiere una asesoría individual, hay que ver que estos perfiles a su vez generan ciertas interacciones y esas interacciones van desenvolviéndose hasta generar una tendencia en la vida de las personas. Esas tendencias a su vez van a provocar procesos que se ciclan y con el tiempo se convierten en patrones o hábitos. Y esos hábitos o esos patrones de conducta van modificando a su vez la forma de ser de las personas o los perfiles. Es así como todo este ciclo nos puede ayudar como una estructura base para poder dar respuestas a una persona que tiene este tipo de interrogantes. Ahora bien, si tú te dedicas a dar terapia, te dedicas a dar asesorías, ya sea a nivel empresarial, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel de proyectos, etcétera, yo creo que el hecho de que te acerques un poco a ver estos esquemas como muchos otros modelos puede ser de una gran ayuda. Ahora vamos a tratar de simplificarlo un poco más. En la siguiente diapositiva, lo que tú puedes observar es cómo hay una serie de engranes, así como viste en la primera que hay, digamos, como un ciclo que todo va, pues, reciclándose y la verdad es que en un ciclo o en un círculo, pues, todos los puntos pueden ser un punto de referencia, un punto de inicio. Lo mismo pasa cuando se trata de diferentes áreas o aspectos a evaluar en la vida de una persona. En este caso, podemos ubicar que, pues, quien te está consultando, pues, tiene necesidades que administrar tanto a nivel económico como a nivel afectivo, que es el caso del amor, como a nivel de la salud, para poder ponderar la energía que tiene que invertir, al igual que el tiempo que le va a llevar a hacerlo. Entonces, no solo se trata de tener como la noción de quién eres, cómo haces lo que haces, cuál es tu historia, cuáles son tus tendencias, cuáles son tus hábitos, tus costumbres, tus patrones de conducta, tus creencias, vamos a decirlo así, sino también evaluar los diferentes aspectos que intervienen. Y hay que decirlo de esta forma. No siempre podemos tener todos los recursos hasta arriba. A veces estamos compensando o sacrificando el hecho de que pues a lo mejor el dinero compensa un poco la salud levanta un poco el amor, y si tengo esos otros 3 recursos bien, pues evidente que los proyectos de vida y el tiempo que yo voy a invertir en ellos, pues van a ser mucho más fácil de llevarlos. Pero eso no se simplifica ahí. Dentro de toda esta secuencia y los antecedentes que nosotros debemos de buscar para dar una asesoría asertiva, como vemos en la siguiente diapositiva, no solamente se trata de poner la perspectiva en la vida de una persona, esa persona, a su vez, forma parte de una familia y esa familia, pues, forma parte de una comunidad.
y esa comunidad de un país y de un continente y de una aldea global. Es decir, que para poder dar la respuesta a por qué me está pasando esto, y eso es lo delicado, hay que entender que no gozamos enteramente de libre albedrío y con el poder de mi mente yo decreto y yo formulo todo. Somos parte de un sistema, somos parte de un todo, en donde estas tendencias que provienen de los grandes sistemas que nos contienen hasta los pequeños sistemas van a ser parte fundamental de esas piezas que hay que considerar para dar rutas o vías que te ayuden a solucionar lo que tú estás buscando. Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta que muchos se hacen cuando están dentro de un contexto terapéutico. ¿Por qué a mí? Hay quienes sacan a bote pronto la respuesta de ¿y por qué no? Pero más allá de caer en esas formulaciones de no te preguntes por qué, pregúntate para qué, vamos a ser muy claros. Nadie puede decir para qué sin saber un cómo. Y cuentas las tendencias que nosotros vamos a tratar de encontrar bajo ciertos programas, algoritmos o diferentes modelos, pues sí, te pueden dar alguna referencia de por dónde es que tus hábitos, tus costumbres y tus patrones pueden llevarte por el tipo de respuestas. Pero, ojo, es una tendencia, no es algo que sea asertivo ni sea así como la bolita mágica, ¿no? Que vas a decirle a una persona, pues, por qué le está pasando lo que está pasando. En cambio, lo que podemos referir y darle a la persona o a las personas que nos estén consultando es la libertad de elegir cuando tienes todas las cartas sobre la mesa de hacia dónde y cómo llevarlo a cabo. En este punto, en este respecto, es importante que el asesor te diga cuál es el método, cuáles son las tareas, qué tiempo te va a llevar, qué energía tienes que invertir, con quién te tienes que asociar. Y si ese asesor o esa asesora no te puede dar ese tipo de respuestas, si se da más a la tarea de darte preguntas de forma circular para que tú encuentres tus propias alternativas, eso no significa que no sirva, pero alguien que se da la tarea de ver tus antecedentes y que conozca, vaya, toda tu historia, pues podrá haber una evaluación previa para entonces dirigirte en torno a, ¿te acuerdas que tú tienes estas tendencias? ¿Te acuerdas que tú tiendes a hacer este tipo de cosas cuando estás en estas circunstancias o en estas situaciones? Te pregunto, ¿quisieras hacer lo mismo? ¿Quisieras cambiarlo? Para eso sirve un asesor, para llevarte de la mano, para también motivarte y darte como también ese encuadre de decir, espérate, espérate, por aquí no va, métete por este otro. Si yo logro hacer que mis pasos, mis seguimientos, mis tareas, mis hábitos, que hay que decirlo, es mejor concretarlos poco a poquito en horarios que se puedan anclar a costumbres que tú ya tengas bien fijas. Si logro esa tarea, la siguiente pregunta que mucha gente hace es, ¿cómo o qué rumbo debo seguir? ¿Cuál es la ruta que debo de, de guiar en mi camino para que esto no se vuelva a repetir? Y ahí es en donde mucha gente eh, trata de meter prevención, trata de meter tareas o actividades que hagan que no se repita no solamente la historia de sus vidas, sino también muchas personas tratan de evitar que eso pase con sus hijos, con sus alumnos o con su descendencia. Es un tema central que cualquier asesor, coach, gente que se dedica a dar ese tipo de asesorías, pues tendría que tener al menos una noción de cómo dar seguimiento o tareas de prevención, de modo que la persona sienta más seguridad, más concreción y evite pues repetir no solamente los ciclos o los patrones, que hay que decirlo, y lo vamos a ver en algunos otros programas, se va a reforzar de alguna manera, sí. ¿Hay resonancias? Sí. De repente, eventos que tienen una huella muy importante en nuestras vidas, pues vemos que hay un ciclo o hay un número determinado o periodos determinados de tiempo que van a hacer que al menos un remanente esté viéndose ahí. Esto puede contestar mucho la primera pregunta, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? ¿O por qué tendencialmente eso sucede? Pues hay que ver cómo alimentas ese hábito, con quiénes andas, qué es lo que siempre haces para entonces concretar lo que debes de dejar de hacer y qué es lo que debes empezar a hacer. Si ya tenemos esta noción, en el qué rumbo debo de seguir, ojo, trata, por ejemplo, cuando vayas con el médico, decir qué debo de tomar, cuáles son los riesgos, los efectos colaterales, beneficios o qué contra es lo que yo voy a tener de estos resultados
Y mientras más específico seas en adentrarte y no ser tan respetuoso por el interés que te esté llevando con ese asesor, mejor para ti. Si el asesor no te puede dar esas respuestas o te dice, pues no tenemos datos, esa investigación no sirve, nadie te puede decir al respecto, no te quedes con esa pregunta, trata de buscar medios, formas, vías u otros asesores que puedan encauzarte a dar esa respuesta. La experiencia humana, la clínica, la perspectiva que una persona ya con madurez y con ejercicio profesional te pueda dar, va a ser mucho mejor que lo que a lo mejor alguien referido por algún curso, por alguna capacitación te pueda dar de entrada a bote pronto. Entonces busca gente que tenga experiencia en su rama y que pueda atreverse a dar ese tipo de respuestas. Entonces, pasando pues a la siguiente diapositiva y un poquito centrándonos en lo último, hay mucha gente que toma decisiones en su vida basadas en su intuición. Hay otras personas que buscan respuestas en función de lo que están sintiendo, de sus emociones, y la toman como una brújula de vida. Y otras más se basan en la experiencia. Tuve bien conocer a mucha gente a lo largo de mi vida, pero una de ellas me comentaba, yo ya llegué a un punto en donde ya las expectativas no llevan mi vida, sino más bien estoy basándome en la experiencia. No es que esté mal, pero para poder llegar a ese punto, pues sí necesito ya trayecto recorrido y no todos lo tenemos. El hecho de que tú te preguntes qué es lo que quiero o qué es lo que siento cuando estás en una circunstancia de muy seguramente vas a decir, quiero recuperar lo que perdí, quiero sentir lo que ahorita ya no estoy sintiendo, y te vas a quedar dando vueltas en un laberinto sin encontrar respuestas. Entonces, más allá de preguntarte qué es lo que quieres o qué es lo que sientes para dirigir tus pasos, en el caso de las pérdidas o de las crisis, lo que yo te recomiendo, no preguntarte en obviedades, circunstancias, qué es lo que quieres o qué es lo que sientes. Y si eres terapeuta, pues también pon atención en esto. Yo te recomiendo, en cambio, que preguntes qué es lo que puedes hacer ahorita y qué es lo que debes hacer. Si nosotros basamos nuestras respuestas en lo sensato, en lo prudente y en un principio de realidad, eso a lo mejor no va a alentar y no va a curar o rehabilitar mi corazón, no va a rehabilitar la energía o el recurso inmediato como yo lo requiero, independientemente de que se trate de algo que impere urgencia, trata de poner tu atención en lo importante y hacer lo que esté en tu alcance, lo que puedas controlar. Como vimos al inicio de esta emisión, pues hay muchos factores, hay muchas variables que intervienen para que nos esté pasando lo que nos está pasando. Si tienes que tomar medidas para moverte de lugar, moverte de oficio, interactuar con otro tipo de personas, cambiar tus hábitos, ver otras metodologías o procesos, tratar de establecer conductas que te puedan ayudar junto con creencias, es todo un conjunto, pero necesitas de gente que te refuerce, gente que te supervise, una línea para guiarte y sobre todo ir poco a poco acumulando los resultados de modo que no te vayas como cualquier persona que no tenga esa información a dar referencias de que si yo ya no siento motivación, si yo ya no me siento bien, si en un momento dado no tengo como la visión de que mi sueño se esté concretando en el tiempo y la forma que yo lo quiero, abandones el barco. No, sé persistente. Debes entender que para que un cambio sustancial en la vida de una persona se dé, tiene que pasar más o menos como unos 3 meses, que es como una zona o un tiempo que se ha estudiado bastante bien, en donde pues vamos poco a poquito construyendo esos cimientos. Si pasas esos 3 meses, que no son 21 días, si pasas esos 3 meses, entonces vas a ver resultados en donde en un 60%, en un 70% vas a concretar no solo la confianza, la seguridad, pero ahí es en donde tienes que aprender a retener la misma guía, no cambiar de estrategias, adaptarlas, pero fijarte al plan original. Si logras concretar ese tiempo, más o menos como a los 7 meses vas a encontrar respuestas a qué es lo que pasó con tu tendencia afectiva o las relaciones fallidas, qué es lo que pasó con la mala administración de tu negocio, de tu dinero, qué es lo que sucedió con ese proyecto.
qué faltó pulir, qué faltó ver, cuáles fueron esas variables que no consideraste, y lo mismo en términos de salud. Cuáles son las cosas que están dentro de tu control, cuáles otras no, porque sabemos que el cuerpo tiene 90 y tantos por ciento de automatismo, así que no se vayan tampoco con la finta de que por el poder de mi mente yo puedo controlar muchas de las cosas que mi cuerpo ya tiene automatizadas. Vamos a ser sensatos en el principio de la navaja de Ockman, que la respuesta más sencilla siempre va a ser la indicada o la puerta de entrada para una respuesta veraz. Entonces, teniendo esto en consideración, cuando tú te preguntes por qué me pasa esto a mí, considera todas estas variables y trata de ir poco a poco buscando ese apoyo, esa ayuda y sobre todo no te exijas más allá de lo que no puedes o lo que no debes. Recuerda ese punto. Para quienes estén interesados en saber un poco más sobre este modelo con el cual estamos compartiendo la ruta para dar este tipo de respuestas, tenemos ya 3 programas a la vista que son para las personas que les guste todo el tema de los perfiles. Tenemos un curso de perfiles que vamos a dar próximamente. Tenemos otro en donde hablaremos de inteligencia vital, que tiene que ver con el desarrollo humano y cómo ser asertivos en diferentes áreas de nuestra vida, cómo administrar esos recursos. Pero también hemos desarrollado un programa terapéutico para las personas que estén enfrentando procesos de duelos o pérdidas. Ojo, no solo por la muerte de algún ser querido, sino también por la pérdida del empleo, la pérdida de una relación. Y si conoces a alguien que esté pasando por esos procesos, el programa que nosotros hemos desarrollado no solamente está basado en la experiencia de un servidor de 30 años como tanatólogo, sino también en múltiples investigaciones de cómo guiar a las personas a entender por qué están pasando lo que están pasando, cómo tienen que salir adelante, cuáles son esos hábitos y esas tareas. De tal suerte que si a ti te interesa las interacciones, tu opción pueda ser este programa, este curso de 8 sesiones que estamos ya por iniciar en poco, que es el de los perfiles. Si a ti lo que te interesa es cómo proyectar tu vida de una manera congruente y verás acorde a tus opciones, pues tu opción será inteligencia vital. Y si tú estás pasando por un proceso de pérdida o duelo o alguien que tú conozcas no encuentra la forma de salir de ese remolino de pensamientos, de emociones, de sensaciones desagradables, displacenteras, en donde nomás no sube la energía, pues para esas personas está diseñado el programa terapéutico de Rehabilitando los Duelos. Para cerrar, quisiera hacerles una invitación, porque así lo dijimos en la sesión anterior. Quisiera hacerles una invitación a quienes se suscriban al canal de YouTube. Acuérdate que estamos como Modelo TGD MX. Vamos a dar, digamos, como un plus, las tendencias de todo lo que va a pasar durante el siguiente mes. Para quienes nos favorezcan, estén atentas, estén atentos el día de mañana. Vamos a subir qué es lo que va a pasar de acuerdo al modelo TGD durante el siguiente mes como tendencias. Ojo, no son predicciones, tampoco caigamos en el tema de que este es Walter Mercado, Giovanita, etcétera. No, no, no. Acuérdense que las tendencias tienen que ver mucho con toda esa investigación histórica, qué es lo que se cicla y cuáles son esas tendencias. Se conjunta toda esa información para poderles llegar a ustedes esa sección que sabemos que tanto les gusta. Entonces, esténse atentos a ello y de mi parte, pues saludarles y desearles que siempre estén muy bien. Nosotros vamos a estar aquí moviendo sistemas. Muchas gracias.